Para nadie es un secreto que a lo largo de la historia los humanos hemos creado instituciones que gobiernan en mayor o menor medida nuestros destinos. Y es todavía menos secreto que dichas instituciones han sido permeadas por la corrupción. No estoy seguro que sea esa nuestra naturaleza, pero ahora mismo no estoy para debates filosóficos. El caso es que ninguna institución, por más que reclame el favor divino, se salva de este mal. El cristianismo, y concretamente los católicos, fijó en la figura de San Pedro la cabeza de su iglesia y la ciudad de Roma como su sede principal. Esta institución ha durado hasta nuestros días y ha tenido alrededor de 266 papas en más de 2000 años de historia. ¿Pero todos los papas son considerados como buenos? Hoy vamos a revisar la historia de 3 papas que no son recordados de la mejor manera. Bienvenidos. El pontificado de Benedicto IX, dividido en 3 periodos entre 1032 y 1048, debe entenderse como un reflejo de las dinámicas de poder que dominaban los estados pontificios en el siglo XI. Roma era la capital espiritual de Europa y el papado su monarca. Pero el cargo papal no era tanto una vocación espiritual, sino un instrumento político en medio de poderosos reinos. El vacío de poder que generó la caída del Imperio Carolingio en la segunda mitad del siglo IX obligó a reconfigurar el poder en Europa. Para el año 962, Otón I y el Papa Juan XII establecen el Diploma Otonianum, por el que Roma reconocía la dignidad imperial del emperador del Sacro Imperio. A cambio, el emperador se encargaba de proteger a los estados pontificios de las amenazas que representaban tanto el Imperio Bizantino como el Califato Fatimí en Egipto. Otón I se erigía como el protector de la cristiandad al mismo tiempo que abogaba por una reforma de la iglesia, la cual había caído en el lujo y la corrupción. La jugada no salió muy bien, pues para inicios del siglo XI 2 familias se disputaban el poder en Roma, los Crescenzi y los Tusculanos. De esta última surge Benedicto IX, de nombre secular Teofilacto. Su elección como papa a una edad temprana respondió a la estrategia de su padre Alberico III. En busca de consolidar su poder familiar en la ciudad, Alberico sobornó a la curia romana para elegir a su hijo como pontífice. Así llegó al poder en el año 1032. Este primer gobierno duró hasta 1044 y estuvo marcado por la inestabilidad. Aunque algunos cronistas como Rodolphus Glaber mencionan su juventud como un factor de desgobierno, la raíz de los conflictos fue su incapacidad para equilibrar los intereses de las familias rivales. En 1044, una revuelta liderada por Gerardo di Sasso lo expulsó de Roma, instalando al antipapa Silvestre III. En resumen, Benedicto IX había otorgado cargos eclesiásticos a sus aliados a cambio de la lealtad, vaciando las arcas papales y desprestigiando la autoridad religiosa. Como si se tratase de una serie de ficción, Benedicto IX logró volver al trono en abril de 1045, iniciando así su segundo papado. Con ayuda de la fuerza militar de su familia, depuso a Silvestre III y retomó el poder en Roma. Su regreso también supuso al poco tiempo el mayor escándalo de su gobierno. No se había cumplido un mes de su regreso cuando decidió vender su puesto por 1500 libras de oro a quien tomaría el nombre de Gregorio VI. Mucho se ha especulado las razones de este evento, pero no hay consenso. Algunos historiadores sugieren la venta para financiar su matrimonio con una prima, mientras otros dicen que la intención era reagrupar las fuerzas militares para tomar definitivamente el poder en Roma. Lo cierto es que este caos decantó en la intervención del emperador del Sacro Imperio, Enrique III. El concilio de Sutri de 1046 depuso a los 3 papas que se disputaban el poder y nombró a Clemente II para ser la cabeza de la Iglesia Católica. Su tercer y último gobierno tras la muerte del Papa Clemente II demostró su resiliencia política, pero también su aislamiento. Sin el apoyo imperial, Benedicto IX dependía de milicias tusculanas para enfrentar a los Crescenzi, transformando en Roma en un campo de batalla. Aunque logró retomar el control por unos meses, su autoridad era meramente nominal. Las diócesis fuera de Roma ignoraban sus decretos y su reputación de sacrílego lo había convertido en un paya incluso para sus antiguos aliados. La intervención final de Enrique III, que envió tropas para instalar a Dámaso II, selló su caída. Las razones de su conducta se arraigan en su educación. Benedicto IX nació en una corte que entendió el poder papal como un derecho dinástico y nunca como un servicio. El Liber Pontificalis indica que su gobierno ignoró reformas espirituales y políticas. No convocó sínodos ni emitió bulas relevantes. Acumuló riquezas y usó la fuerza para aplastar revueltas, acciones que contemporáneos como Pedro Damián denunciaron como burla al papado. Sin embargo, la historiografía moderna cuestiona su demonización. Diversos medievalistas señalan que los relatos sobre sus crímenes surgieron de enemigos políticos como los cluniacenses que buscaban legitimar las reformas.
Aún así, su papado aceleró cambios necesarios. En 1059, la elección de Nicolás II trasladó la selección papal a los cardenales, respuesta directa a los abusos de las familias romanas. Benedicto IX no fue una anomalía, sino un producto de su sistema corrupto. Su caída inició la transformación de la Iglesia medieval. Rodrigo de Borja, nacido en 1431 en la ciudad de Xàtiva, Valencia, ascendió rápidamente en la iglesia gracias al nepotismo de su tío, el Papa Calixto III, quien lo nombró cardenal en 1456. Durante las décadas siguientes acumuló poder como vicecanciller de la Iglesia Católica en Roma. Este era un puesto clave en la estructura de poder, pues era el jefe notarial de los estados pontificios y el asegurador del sello papal. Este poder le permitió tejer alianzas políticas y acrecentar su influencia en la curia romana. En agosto de 1492, Rodrigo de Borja se convirtió en el Papa Alejandro VI mediante una estrategia basada en el nepotismo heredado y la corrupción sistemática. Su tío, el Papa Calixto III, había establecido décadas antes una red de influencia para la familia Borgia en Roma, asignando cargos eclesiásticos a parientes. Rodrigo aprovechó esa base. Como vicecanciller papal durante 35 años, acumuló riquezas mediante la venta de indulgencias y el cobro de tributos a obispos. Cuando el Papa Inocencio VIII murió, sobornó a varios cardenales como Ascanio Sforza, ofreciéndoles oro, tierras y beneficios eclesiásticos. Su elección no respondió tanto a virtudes espirituales, sino a un cálculo político donde primó el control económico sobre el colegio cardenalicio. Además, Alejandro VI utilizó a sus hijos como instrumentos de poder porque entendía que la lealtad familiar era más confiable que las alianzas externas en una Italia fragmentada por guerras entre ciudades-estado. Su hijo César Borgia fue nombrado como cardenal a los 18 años, no por mérito, sino para controlar el voto del colegio cardenalicio. Más tarde, César abandonó el cargo para liderar los ejércitos papales, ya que Alejandro VI necesitaba fuerza militar para someter a las familias rivales como los Orsini. Lucrecia Borgia, su hija, fue casada 3 veces con nobles italianos y españoles para crear pactos. Su matrimonio con Giovanni Sforza de Milán buscaba neutralizar a los Sforza, pero cuando la alianza dejó de ser útil, el Papa declaró nula la unión, acusando a Giovanni de impotencia. Este pragmatismo sin escrúpulos generó desconfianza incluso entre sus aliados. La relación con los Sforza ejemplifica su política de alianzas volátiles. Inicialmente, Alejandro VI se acercó a los Sforza de Milán para contrarrestar la influencia de Nápoles gobernada por los Aragón. Sin embargo, cuando Ludovico Sforza permitió la invasión francesa a Italia en 1494, el Papa cambió de estrategia. Negoció con Carlos VIII de Francia ofreciéndole apoyo religioso a cambio de protección militar. Esta jugada tenía un doble objetivo: debilitar a los reinos italianos rivales y asegurar que el ejército francés respetara los estados pontificios. La ruptura definitiva con los Sforza ocurrió en 1499, cuando César Borgia, con apoyo francés, invadió las tierras de Catalina Sforza en Forlì. El Papa justificó la agresión como un acto de restauración del orden eclesiástica, pero en realidad buscaba expandir el dominio territorial de los Borgia. Las controversias de su papado surgieron de su interpretación del poder religioso como un instrumento secular. Las bulas alejandrinas de 1493, que dividían el Nuevo Mundo entre España y Portugal, no respondían a una preocupación evangelizadora, sino a su interés por ganar el favor de los reyes católicos. De hecho, las bulas incluían cláusulas que otorgaban a la corona española derechos sobre las tierras descubiertas, consolidando así una alianza política. Su decisión de anular el matrimonio de Luis XIII de Francia con Juana de Valois en 1498 tampoco tuvo bases teológicas sólidas. El Papa buscaba asegurar el respaldo francés para las campañas de César en Romaña. Estos actos erosionaron la autoridad moral del papado, alimentando las críticas que luego usarían reformadores como Lutero. Su muerte en 1503 reflejó los riesgos de un estilo de gobierno. Aunque se especuló que murió envenenado al tomar por error una copa destinada a un cardenal rival, análisis modernos sugieren que contrajo malaria durante un verano particularmente caluroso en Roma. El rápido deterioro de su salud coincidió con la pérdida del apoyo político. Los cardenales que lo habían respaldado por miedo a César Borgia abandonaron a la familia tras verla debilitada. Su legado fue paradójico. Aunque su nepotismo y su corrupción aceleraron la crisis que llevaría a la reforma protestante, también sentó las bases del Estado centralizado en los territorios papales. Artistas como Miguel Ángel se beneficiaron de su mecenazgo, pero el precio fue la conversión del Vaticano en una corte donde el poder se ejercía con la misma crudeza que los reinos feudales de toda Europa.
Eugenio Pacelli nació en una familia aristocrática romana profundamente vinculada al Vaticano. Su abuelo y su padre ocuparon cargos claves en la administración pontificia, lo que facilitó su ascenso dentro de la estructura eclesiástica. Estudió teología y derecho canónico, destacando por su intelecto, pero su formación estuvo marcada por una visión conservadora y jerárquica de la Iglesia, que influiría en su posterior diplomacia. Aunque se le reconoce una vida piadosa y disciplinada, su enfoque elitista lo distanció de las realidades sociales más urgentes, como la creciente amenaza del totalitarismo en Europa. Como secretario de Estado bajo Pío XI, Pacelli negoció el Reichskonkordat de 1933 con la Alemania nazi. Este acuerdo garantizaba derechos a la Iglesia Católica en Alemania a cambio de su abstinencia política, lo que debilitó a partidos católicos y sindicatos, consolidando el poder de Hitler. Aunque teóricamente buscaba proteger a los católicos, el concordato fue instrumentalizado por los nazis para legitimar internacionalmente su poder. Durante la barbarie provocada por los nazis en Alemania, Pío XII mantuvo una neutralidad diplomática que ha sido ampliamente criticada. Aunque autorizó acciones clandestinas para salvar judíos, evitó condenas explícitas a la maquinaria alemana. En su discurso de Navidad de 1942 mencionó genéricamente a cientos de miles de víctimas por su nacionalidad o raza, sin hacer una mención explícita a los judíos ni a los nazis. Documentos recientes revelan que el Vaticano recibió informes detallados sobre campos de exterminio, como la carta de 1942 del sacerdote jesuita Lothar Koenig, que describía las fábricas de muertes en Belzec, Polonia. Pese a esto, Pío XII optó por no denunciar públicamente, argumentando que una condena abierta provocaría represalias contra católicos y judíos en territorios ocupados. En definitiva, Pío XII mostró una ambivalencia preocupante hacia el fascismo. En 1939 rehabilitó el grupo antisemita Acción Francés y en 1943 recibió a Ante Pavelić, líder del estado títere croata aliado de los nazis. Tras la guerra, su anticomunismo lo llevó a excomulgar a católicos que apoyaron partidos de izquierda como en Italia en 1948, priorizando la lucha ideológica sobre la reconciliación. Además, en 1953 firmó un concordato con Franco, consolidando el nacionalcatolicismo en España. La apertura de los archivos vaticanos en 2020 ha matizado pero no resuelto las críticas a Pío XII. Mientras algunos documentos evidencian esfuerzos humanitarios discretos, otros revelan que el Vaticano priorizó ayudar a judíos conversos, dejando en duda su compromiso con las víctimas no católicas. Además, su silencio se interpreta como una estrategia para preservar la influencia política de la Iglesia, incluso a costa de principios morales. La controversia se intensificó con la obra de teatro El Vicario, que lo retrató como un cómplice moral y silencioso de la Alemania nazi, contrastando con su abierta posición anticomunista. Pío XII encarna la paradoja de un líder religioso atrapado entre la diplomacia y la ética. Si bien sus acciones salvaron vidas, su silencio público ante el Holocausto y su alineación con regímenes autoritarios manchan su legado. Su pontificado refleja los límites de la neutralidad en tiempos de crisis humanitarias, donde la inacción puede interpretarse como complicidad. Espero que esta breve recopilación te haya gustado y si quieres ver más en el futuro, déjamelo saber en la caja de comentarios.